Hubo un tiempo en que no existían los psicólogos, las guías de crianza ni los cientos de consejos que hoy encontramos en Internet. En aquellos días, los adultos tenían un método más simple, más directo y mucho más efectivo: el miedo. Durante generaciones, en cada cultura, en cada pueblo, se repitió la misma estrategia. Si el niño no obedecía, si no hacía caso, si se alejaba demasiado de casa, aparecía un nombre, una sombra, un relato que hacía temblar. Y aunque esos monstruos cambiaban de país en país, su misión era siempre la misma. El hombre de la bolsa o ropavejero, la mentira que cruzó generaciones. Cuando éramos chicos, todos tuvimos un enemigo común. Un monstruo silencioso que no aparecía en películas ni en libros, sino en las advertencias de los adultos. No importaba dónde nacieras. Podía ser un barrio de Latinoamérica, un pueblo europeo o una ciudad llena de ruido. En todos lados existía la misma figura, con distintos nombres, pero con la misma misión: asustar para controlar. Algunos lo conocieron como el hombre de la bolsa. Otros escucharon hablar del ropavejero, del hombre del saco, del viejo de la bolsa. En otros lugares se volvía más fantasmal y se llamaba el coco, el cucuy o simplemente Boheiman. Pero al final, todos eran la misma criatura, el mismo mito, la misma amenaza envuelta en diferentes palabras. Y siempre empezaba igual: si te portás mal, si no volvés temprano, si no haces caso. Entonces él aparecía, un hombre envuelto en sombras, cargando un saco enorme. Un saco que, según los adultos, estaba lleno de niños que no habían obedecido. A veces lo describían sucio, desaliñado, caminando por baldíos. Otras veces lo imaginaban rondando por mercados, estaciones de tren, esquinas solitarias. Siempre a la espera del próximo chico distraído. A veces le añadían detalles: que no hablaba, que no tenía rostro, que sus pasos no hacían ruido, o que nadie sabía dónde vivía, solo que salía cuando un niño desobedecía. Su poder estaba en lo vago, en lo indefinido, en que nunca tenía un rostro claro. Y por eso daba tanto miedo, porque no tenías que verlo, solo imaginarlo. Ese personaje, fuera hombre de la bolsa, ropavejero, hombre del saco o coco, funcionaba como un espejo del temor. Era la representación perfecta de un peligro que nunca existió, pero que vivió en nuestra mente como si fuera real. Y lo más sorprendente es que, aunque lo llamaran distinto en cada casa, el mensaje siempre era idéntico: obedece, volvé temprano, no te escapes, hace caso. Era la forma más antigua, más rápida y más efectiva de educación por miedo. Y funcionaba. Ningún niño desobedecía después de esa amenaza. Ninguno se alejaba de noche. Ninguno salía sin permiso. El mito era tan universal que trascendió fronteras sin necesidad de Internet. Todas las culturas inventaron su propia versión del hombre que llevaba un saco donde encerraba a los chicos malos. Y con los años, cuando crecimos, descubrimos la verdad. No había ningún hombre rondando las calles. No había un saco lleno de niños perdidos. No había monstruos ocultos esperando a los desobedientes. Lo que había eran padres, abuelos, vecinos intentando proteger a los más pequeños. A veces por miedo real a peligros verdaderos. Otras, simplemente repitiendo una tradición que ellos mismos habían heredado sin cuestionarla. Así comprendimos una de las grandes mentiras de la infancia. Ese monstruo nunca existió, pero su sombra nos acompañó durante años. Y funcionó mejor que cualquier sermón. Porque al final, el hombre de la bolsa, con todos sus nombres, no fue un personaje real. Fue un instrumento, una advertencia, un cuento para mantenernos a salvo, a través del miedo. La Llorona. El grito que usaban para asustarnos. Hay un llanto que todos reconocemos, aunque nunca lo hayamos escuchado de verdad. Un lamento que se volvió parte de nuestra infancia, parte de las advertencias que los adultos repetían cuando la noche caía demasiado rápido. Ese llanto era la Llorona, una figura envuelta en niebla,
con un vestido blanco y el rostro siempre oculto por el cabello o por la oscuridad. Una mujer errante que, según el mito, vaga eternamente buscando a sus hijos. Una sombra que llora en los ríos, en las orillas, en los caminos solitarios, llamando una y otra vez: ¿dónde están mis hijos? Los adultos usaban su historia con una precisión casi quirúrgica. Si te alejabas de casa, te advertían: volvé antes de que aparezca la Llorona. Si jugabas cerca de un río, murmuraban que ella rondaba esas aguas. Si la noche te encontraba afuera, juraban que su lamento podía confundirse con el viento, y que si te escuchaba, podía llevarte con ella creyendo que eras uno de sus hijos perdidos. Era perfecta para asustar. Y por eso funcionaba. Porque la Llorona no era un monstruo grotesco. Era peor. Era una tragedia convertida en fantasma, una historia humana transformada en advertencia. Y su origen, como todo mito que se vuelve enorme, nunca fue uno solo. Algunos decían que había ahogado a sus hijos en un arranque de locura. Otros, que se los habían arrebatado, y ella había muerto de dolor. Otros, que era el espíritu de una madre que no pudo protegerlos. Todas versiones distintas. Todas con el mismo mensaje: no te acerques al peligro. No te alejes demasiado. Obedece. Ese era el verdadero propósito. Las madres y abuelas no hablaban de la Llorona para contar una leyenda. Lo hacían para mantenernos a salvo. Para evitar que un niño jugara cerca del agua sin supervisión. Para que los más pequeños no rondaran caminos oscuros. Para que regresaran temprano a casa. Y así, durante generaciones enteras, la figura de la Llorona se volvió un método de disciplina, un mecanismo ancestral de protección disfrazado de miedo. Lo irónico es que, a pesar de ser una historia inventada, logró algo que ningún adulto podía conseguir con sermones. Que le tuviéramos miedo no a un monstruo, sino a los lugares peligrosos. De grandes entendimos la verdad. Ninguna mujer blanca con un lamento eterno estaba esperando en los ríos. Ningún espíritu nos seguía de noche. Pero el mito dejó su marca. Porque la Llorona representaba algo más profundo. El temor universal a perderse, a alejarse, a no volver. Tal vez por eso sobrevivió siglos. Tal vez por eso sigue viva. Y tal vez por eso, aunque ya no se use como amenaza, todavía sentimos un escalofrío cuando alguien pregunta: ¿oíste eso? Suena como si alguien estuviera llorando. El Coco. El monstruo que vivía en la oscuridad. Cuando éramos chicos, había una criatura que solo aparecía cuando las luces se apagaban. No necesitaba presentarse. No tenía rostro definido. Ni siquiera tenía un nombre fijo. A veces lo llamaban el Coco. Otras, el Cucuy. Pero daba igual. Todos sabíamos de quién hablaban. Decían que vivía en la oscuridad del cuarto, en la esquina donde la luna no llegaba. Que podía estar dentro del placar, debajo de la cama, o agazapado detrás de la puerta. Siempre silencioso. Siempre esperando. Los adultos tenían una frase que bastaba para congelar la sangre de cualquier niño: dormite, o viene el Coco. Si seguís hablando, va a venir el Cucuy. Y no hacía falta agregar nada más. Porque esa criatura tenía un poder particular. No tenía forma. No tenía límites. Podía ser grande, pequeño, rápido, lento, invisible, o tener ojos que brillaban en la oscuridad. Al no poder imaginarlo con claridad, lo imaginábamos peor. Esa era su verdadera fuerza. Decían que aparecía únicamente cuando un niño no se dormía. Que se alimentaba del desorden, del ruido, de la desobediencia nocturna. Que recorría pasillos silenciosos buscando a los que seguían despiertos cuando no debían. Y en nuestra mente infantil, esa idea era suficiente para quedarnos quietos, taparnos hasta la nariz y cerrar los ojos con fuerza, esperando que la noche pasara rápido. Lo curioso es que, mirando hacia atrás, entendemos por qué funcionaba tan bien. La noche, para un niño, siempre fue un territorio desconocido, un lugar lleno de sombras, un espacio en el que la imaginación podía crear amenazas invisibles. El Coco, o Cucuy,
o como lo llamara cada casa, representaba ese miedo ancestral a lo que no vemos. Pero en el fondo, su propósito era simple. Era la forma más antigua de lograr que los niños durmieran. Una advertencia disfrazada de criatura. Un mecanismo de control que se transmitió de generación en generación. No importaba si vivías en una gran ciudad o en un pueblo pequeño. El mito siempre llegaba. Y siempre funcionaba. Porque el coco era universal. Una sombra que todos conocimos, incluso sin haberla visto jamás. Hoy sabemos la verdad. Nadie venía por las noches. No había monstruos escondidos en los rincones. No existía ninguna criatura acechando nuestro sueño. Pero aún así, si te quedas en silencio absoluto, si apagás todas las luces, si dejas que la oscuridad ocupe la habitación, todavía se siente esa tensión antigua, esa memoria infantil que nos recuerda que, alguna vez, le temimos a un monstruo que nunca tuvo rostro, pero que habitó en cada sombra. El coco nunca existió, pero el miedo que sembró, ese sí fue real. Si te gustan estos videos, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y también regálanos tu like, nos ayuda mucho. Pero no todo en nuestra infancia eran amenazas, sombras y monstruos que nos vigilaban desde el ropero. También existían esos seres amables, casi mágicos, que aparecían para premiarnos, consolarnos o acompañarnos en silencio. Personajes que no venían a asustar, sino a suavizar los miedos reales. Crecer, perder un diente, dormir solos, enfrentar lo desconocido. Eran figuras pequeñas, tiernas, pero siempre envueltas en ese mismo misterio nocturno que rodeaba a los seres más temidos. Criaturas que entraban a tu cuarto sin hacer ruido, que conocían tus secretos, que aparecían cuando los adultos ya dormían. Entre ellos estaba el amigo imaginario, ese compañero invisible que solo vos podías escuchar. Y, por supuesto, el ratoncito Pérez, el pequeño visitante que cambiaba tu diente por una moneda mientras el mundo seguía dormido. Estos personajes no castigaban, acompañaban. Y en medio de tantas historias que buscaban disciplinar, ellos existían para recordarnos que, incluso en la oscuridad, también había un espacio para la magia. El ratoncito Pérez, el pequeño rey de las alcantarillas. Entre todos los personajes que poblaron nuestra infancia, hay uno que no daba miedo, pero que, si lo pensás bien, tenía un costado un poco inquietante, el ratoncito Pérez. A diferencia del hombre de la bolsa o el coco, Pérez no venía a castigarte, venía a premiarte. A cambio de tu diente recién caído, ese pequeño trofeo de transición entre la niñez y el crecimiento, te dejaba una moneda bajo la almohada. Era un visitante nocturno, amable, silencioso, pero desconocido al fin. Su origen es sorprendente. Nació en España, a finales del siglo XIX, cuando el sacerdote Luis Coloma escribió un cuento para el rey Alfonso XIII, que acababa de perder su primer diente. En la historia, Pérez era un ratón elegante que vivía en una caja de galletas dentro de una farmacia, pero que por las noches recorría la ciudad por túneles, tejados y alcantarillas para recoger los dientes de todos los niños. El cuento cruzó fronteras, se mezcló con tradiciones locales y se volvió parte del folclore infantil latinoamericano. Pero cada país lo adoptó a su manera. En Argentina, Chile y Uruguay es Ratoncito Pérez. En México y Centroamérica a veces es simplemente el ratón de los dientes. En otros lugares, la figura incluso rivaliza con el hada de los dientes anglosajona. Una criatura diminuta, diligente y misteriosa, que trabaja mientras dormimos. Y aunque es un personaje tierno, su presencia tenía un mensaje claro para los chicos. No tengas miedo de crecer. Lo que estás dejando atrás vale algo. Incluso tu diente. Pero también era, sin querer, una introducción temprana a la idea de que alguien puede entrar a tu habitación por la noche sin que te despiertes. A los adultos no parecía preocuparles. A los chicos, a veces sí. Lo cierto es que el ratoncito Pérez no asustaba, controlaba la ansiedad del cambio. Convertía algo que podía ser traumático, perder un diente, en un ritual mágico. Un pequeño consuelo disfrazado de cuento. En un mundo lleno de monstruos que te vigilaban para castigarte, él era la excepción.
el único visitante nocturno que venía para dejarte algo bueno. El amigo imaginario, el compañero que solo vos podías ver. Hubo un momento, cuando éramos chicos, en el que todos tuvimos algo que los adultos nunca pudieron explicar del todo. No era un monstruo, no era una advertencia, no era una amenaza como el coco o el hombre de la bolsa. Era lo contrario, era un amigo, uno que solo nosotros podíamos ver. En muchas casas, los padres no inventaban ninguna criatura para asustar. Inventaban, o dejaban que nosotros inventáramos, a alguien que nos acompañara. Un compañero invisible que estaba allí para que no tuviéramos miedo de la noche, de dormir solos, o de enfrentar esos silencios enormes que a los niños tanto los inquietan. Ese alguien tenía 1000 formas distintas. A veces era un perro imaginario que nos seguía a todas partes. A veces un duende pequeño que vivía en la mochila. Un pajarito que cantaba cuando estábamos tristes. O un niño de nuestra edad que jugaba con nosotros cuando nadie más podía hacerlo. Cada casa tenía su versión. Cada mente infantil creaba la suya. Pero todos compartían la misma esencia. El amigo imaginario era la presencia que convertía el miedo en compañía. Los adultos lo permitían. A veces, incluso lo fomentaban. Poné otro plato, así tu amigo también cena. ¿Dónde quiere dormir hoy? No tengas miedo, él está con vos. Y aunque lo sabían, aunque entendían perfectamente que no había nada allí, lo usaban como herramienta emocional, una forma suave de enseñarnos a dormir solos, a animarnos a jugar sin depender de otros, a expresar lo que no sabíamos decir con palabras. Pero había algo más profundo, algo que, de grandes, empezamos a comprender. El amigo imaginario no era un personaje inventado por los adultos. Éramos nosotros mismos creando una sombra protectora, una voz interna, una figura de consuelo. Era nuestro primer mecanismo de defensa contra la soledad. Nuestra primera manera de sentir que no estábamos completamente indefensos en un mundo que todavía no entendíamos. Y aunque muchos crecimos y dejamos de verlo, la verdad es que nunca se fue. Lo que desapareció fue la forma. Lo que cambió fue el nombre. Ese amigo invisible se transformó en la intuición que nos dice qué hacer cuando estamos solos. En la voz interna que nos calma en los momentos de ansiedad. En ese impulso inexplicable que nos hace sentir acompañados cuando nadie está cerca. Los psicólogos lo llaman imaginación, proyección, creación del yo. Los adultos lo llaman fantasía infantil. Pero para nosotros, cuando éramos chicos, era real. Tan real como cualquier persona de carne y hueso. Y si cerrás los ojos, si te permitís recordar, hay un instante en el que todavía podés sentirlo. Ese compañero silencioso que caminaba a tu lado, que jugaba contigo, que compartía secretos que no le contaste a nadie más. Ese amigo que solo vos podías ver. No era una mentira de la infancia. Era el primer refugio que nuestra mente construyó para no sentir miedo. Al final, todas estas historias, los monstruos que nos vigilaban y los personajes que nos consolaban, dicen mucho más sobre los adultos que sobre los niños. Son ecos de un tiempo en el que la imaginación era la herramienta para educar, para advertir, o simplemente para darle forma a lo desconocido. Crecimos creyendo en seres que podían entrar a nuestra habitación sin abrir la puerta, que podían vernos aún cuando nadie miraba, que sabían cuando mentíamos, cuando llorábamos o cuando nos portábamos mal. Y aunque hoy ya no les tenemos miedo, algo de ello sigue viviendo dentro nuestro. Ese hormigueo cuando la casa queda en silencio, ese ruido nocturno que nos recuerda épocas más simples y más mágicas. Quizás lo importante no es si esos personajes existieron o no. Lo importante es por qué los necesitábamos. Necesitábamos monstruos para aprender límites. Necesitábamos seres amables para aprender consuelo. Y en el medio, se formó el mundo misterioso de nuestra infancia. Si alguna de estas historias te hizo sonreír, te trajo un recuerdo o te sorprendió, entonces este viaje valió la pena. Si te gustó este video, te invito a suscribirte al canal, dejar un comentario contándome qué personaje te marcó a vos, compartirlo con alguien que también creció entre cuentos, sombras y magia.
porque así mantenemos viva la memoria de esas pequeñas grandes mentiras que hicieron que nuestra infancia fuera inolvidable.